Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 57 los primeros 13 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un refugio para los peregrinos cansados. Un refugio para los peregrinos cansados. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 57 del libro del profeta Isaías, versículos 1 al 13. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes que llegue su hora. Pero nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Pero ustedes, vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas. ¿De quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos, rinden culto con gran pasión a sus ídolos, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son de piedras pulidas de los valles. Ustedes le rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Cree que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto. Allí rindieron culto a los ídolos y me fueron infieles. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Le han dado aceite de oliva a Moloc. Con muchos obsequios de perfumes han viajado muy lejos, incluso al mundo de los muertos, a fin de encontrar nuevos dioses a quien amar. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas y no se fatigaron. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? ¿Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras? ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Ahora pondré al descubierto sus supuestas buenas obras. Ninguna de ellas los ayudará. Veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya, un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo. El lastimoso estado del pueblo queda plasmado aquí, en un espíritu y sentir exactamente análogos a los de la primera parte de la profecía, del capítulo 1 al 37. El profeta analiza los pecados del pueblo en la tierra, con referencia especial a su idolatría, pues servía descaradamente al rey, o sea, a Melcart, Moloc, el fiero dios de los amonitas, a quien sacrificaban sus niños. Desde luego, estas condiciones precedieron al cautiverio y no podían describirse en estos términos por un profeta del exilio. Dichoso el justo que fuese recogido antes de caer sobre Israel el terrible castigo que se avecinaba. El segundo principio que vemos aquí es la muerte del justo. Es una bendición porque por medio de ella entra la paz perfecta. Al fin y al cabo, la muerte es la bendición más preciosa que el justo puede recibir. Y el tercer principio es el ocultismo y la idolatría siempre serán castigados. Una vez más, el profeta ataca estas prácticas abominables para el Señor. La pregunta clave se encuentra en el versículo 6, donde Jehová preguntó a los rebeldes, ¿no habré de castigar estas cosas? No hay diferencia entre judíos y gentiles con respecto a este tema. Todo aquel que participa de la idolatría y el ocultismo será disciplinado por el Omnipotente. Vivimos en días muy peligrosos. La idolatría y el ocultismo nos rodean. El diablo quiere que estos pecados hagan mella en la iglesia del Señor. Analicemos nuestra vida para identificar
los ídolos que hay en ella. ¿Hay alguna práctica oculta que debemos abandonar? No permitamos que el maligno gane la victoria, que Dios sea el único objeto de nuestra adoración y el único en quien hacemos la voluntad. Hay un cuarto principio aún en esta porción, y es que la confianza en sí mismo y en los ídolos nunca trae bendición. El beneplácito del Señor se manifestará en nuestra vida cuando lleguemos al punto de confesar que separados de Él, nada podemos hacer. En los primeros 2 versículos vemos el fin de los justos, el deceso de los hombres piadosos. Dice el versículo 1, ay de la nación cuando las pocas almas devotas que todavía tiene son arrebatadas por la muerte, porque no hay otras de fe igualmente preciosa que le sucedan. Ay de la nación cuando entre sus estadistas solo quedan unos pocos sobrevivientes de la pasada generación más devota, y no hay entre ellos jóvenes algunos de igual calibre para sustituirlos. Su muerte deja un vacío espiritual y moral. Hay un descanso en el sepulcro, sus almas son afligidas por la sodomía y la impiedad que los rodean mientras viven. El llorar por el hecho de que la nación se está yendo por el río sin retorno se convierte en un favor para ellos cuando la muerte los reclama antes que se produzca la calamidad. La vida detrás del velo es mucho mejor que esto. El libertinaje de los idólatras degenerados se ve finalmente del versículo 3 al versículo 13. Hay una convocatoria de estos hombres reprobos, de estos hombres malditos. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria. Mas vosotros es una expresión de indignado escarnio. Notemos la triple caracterización del profeta. Padres generados, nada más insultante que blasfemar de los padres de una persona, pero la severidad de estas ataques o imprecaciones del profeta surge de la naturaleza objetiva de su contenido. Ellos eran, en realidad, hijos de la apostasía, burladores insolentes. Versículo 4, ¿qué sois sino hijos de la vergüenza, una raza bastarda? ¿No comprendéis que aquello de lo que uno se burla indica su propio carácter y su sentido de valores? Apasionados perversos que practican el infanticidio, versículo 5, inflamados por la pasión sexual bajo cada árbol verde, asesinando niños en las hondanadas entre las rocas. Qué cuadro de una época idólatra y loca por el sexo. El sacrificio de niños estaba condenado por la mayoría de los profetas hebreos, pero Acaz lo había practicado y su nieto siguió en sus huellas. Aquí Isaías está encarneciendo los ritos orgásticos del culto pagano. El lascivo culto idólatra, versículos 6 al 10. Aquí Isaías describe la total perversidad de sus coterráneos. Hay dioses de los valles, dioses de las montañas, dioses de la casa y dioses de santuarios extranjeros. El versículo 6 dice, escogéis los lúbricos dioses de la cañada, os asentáis para tenerlos, a ellos derramáis vuestras libaciones y ofrecéis cereales. ¿He de dejar todo esto sin castigo? Los santuarios de los montes eran y son comunes en el cercano oriente. La acusación del profeta ahora es que Judá, en las personas de sus dirigentes, ha establecido en esos altos su cama de lascivia, y ahora suben allí para ofrecer sacrificios. Vuelve pues a escarnecer las prácticas del inmoral culto del sexo. La veneración de los órganos genitales era común en el culto pagano. El versículo 8 podría leerse, detrás de la puerta y de los postes de la puerta colocaste tu símbolo fálico, y apártate de mí te has desnudado y subiste, has descendido tus partes, has traficado para aquellos cuyos abrazos amas, y con ellos has multiplicado tus fornicaciones mientras miras el falo. Las esculturas de los órganos sexuales eran prominentes en el culto de las aceras,
que llevaba a los adoradores a la exposición de los órganos secretos de ellos mismos. Uno está tentado a preguntar cuánto mejores somos nosotros los modernos con nuestra multitud de revistas y películas pornográficas patrocinadas por los adoradores del sexo y la seducción. El culto de Moloch, en su perfumada lujuria, era característico de los amonitas, que lo tenían como su dios. El versículo 9 puede leerse: para Moloch te perfumaste con aroma sobre aroma, hiciste ir lejos a tus mensajeros, aún hasta los dioses de abajo. Los ungüentos desempeñaban una parte importante en los cultos de los semitas. Exhausto con tu lujuria, cuando revivió tu fuerza, volviste de nuevo a ello, y no tuviste el sentido de comprender la futilidad de todo ello. El reproche del Señor aparece en los versículos 11 al 13. La paciencia divina debe dar lugar ahora a la intervención y la exposición. Los 3 puntos que aquí se señalan son como sigue. ¿Por qué tan cobarde miedo? El temor de los hombres no debe llevarnos a olvidar el temor del Señor. No debemos confundir la paciencia de Dios con apatía. El Señor llama ahora a los dioses a poner las cartas sobre la mesa. Pero ya expondré vuestros hechos, esta vuestra religión. La palabra justicia en la versión Reina Valera revisada se usa sarcásticamente, pues tal religión está lejos de ello. La versión moderna escribe: yo declararé la justicia que tienes, pues en cuanto a tus obras no te pueden aprovechar. El final de los falsos dioses y sus adoradores se pone en contraste con la fe de los mansos. El montón de divinidades se desvanecerá ante un soplo del aliento del Eterno, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Los mansos heredarán la tierra, dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Ciertamente los justos morirán. La sociedad estaba tan degenerada que los justos, los piadosos o aquellos que caminan recto de Israel tenían que morir para poder encontrar paz. Es comprensible que al ver tanta aflicción se sintieran frustrados. No podían hacer nada para que la nación se volviera a Dios. El único camino que podían tomar los justos para ser librados de tal frustración era la muerte. La anticipación de Israel a las religiones falsas es un trabajo que se menciona del versículo 3 al 10. Así, en contraste con los justos que se mencionan en los versículos 1 y 2, el resto de la población israelita se vio involucrada en prácticas religiosas que adquirieron de los paganos que lo rodeaban, incluyendo la brujería de Onán y la prostitución religiosa. En las religiones que exaltaban la fertilidad, los adoradores practicaban relaciones sexuales con prostitutas, el adúltero y la fornicaria, supuestamente para identificarse con los dioses y diosas y así poder tener la garantía de que tendría fertilidad en sus cosechas, animales y familias. Pero al realizar esos actos vergonzosos se burlaban de los justos. Con este comportamiento se conducían como rebeldes delante de Dios. Los centros de adoración estaban ubicados en las laderas de los montes. Es probable que los pusieran allí para que la gente se sintiera más cerca de sus dioses. A menudo esos lugares se encontraban en áreas boscosas con una vegetación exuberante para representar la fertilidad que los adoradores buscaban. Isaías dice que por eso la gente daba rienda suelta a su lujuria, debajo de todo árbol frondoso. En ocasiones sacrificaban niños para apaciguar la ira de los diferentes dioses. Tenían las costumbres de traer regalos a sus ídolos y de presentar sacrificios sobre los montes altos, donde también practicaban el adulterio. Supuestamente sus hogares debían ser el centro de la enseñanza acerca de Dios, pero ellos los convirtieron en lugares para adorar ídolos y para practicar el adulterio. La cama y te descubriste, que aparece en los versículos intermedios, pueden referirse a la perversión sexual que existía en esos cultos, o pueden ser símbolos de la idolatría que a veces era comparada con el adulterio espiritual. En los versículos 7 al 10, el culto al rey Moloch, dios de los amonitas, a veces demandaba sacrificios
de infantes. Sin embargo, algunos representantes que eran enviados a Amón para adorar al dios morían. Eran trasladados hasta las profundidades del Seol, el sepulcro. Y a pesar de esas dificultades, la gente no quería abandonar sus malos caminos, sino que hallaba nuevo vigor y persistía en su pecado. Israel olvidó a su Dios. La mayoría de los israelitas se habían olvidado del Dios verdadero porque pensaban que él había guardado silencio. Así que Dios, de manera irónica, dijo que expondría su justicia y sus obras. Sus supuestas buenas obras, cuando fueran expuestas a la luz, revelarían lo que en realidad eran. Y es evidente que no les servirían de nada delante del Señor. Jehová dijo con sarcasmo que cuando enfrentaran problemas deberían clamar a sus dioses, pero él con un soplo podría arrebatar a sus ídolos. En contraste, aquellos israelitas que pusieran su confianza en Dios heredarán la tierra, gozarían de bendiciones físicas, entre las cuales está el templo, el santo monte de Dios, mismo que otra vez pertenecerá a Israel. Así, todas estas porciones, todas estas indicaciones que Dios hace, es que toda esta porción, los primeros dos versículos del capítulo 57 van unidos a los versículos 9 al 12 del capítulo anterior. En medio de todo el pecado y opresión, los piadosos son barridos y quitados del medio. Desde el punto de vista humano, a nadie le importará, pero a Dios sí le importa. Él libra a los piadosos de la aflicción y les introduce en paz y descanso. Aún en el exilio, hay algunos del pueblo de Dios que siguen con sus prácticas idólatras. En este sentido son hijos de sus padres infieles, el adúltero y la fornicaria. Burlándose del Señor, son hijos rebeldes y mentirosos, arden de lascivia en el culto de los árboles y sacrifican sus hijos a Baal o Moloc en los valles. Todo es una relación adúltera con ídolos en sus templos, en la cumbre de los montes, los lugares altos, las ermitas. En lugar de escribir la ley de Dios en los postes de las puertas, cuelgan símbolos idólatras tras la puerta y se entregan a orgías sexuales. Llevan ofrendas y regalos al rey. Moloc significa rey, y envían embajadores al Seol en busca de nuevas abominaciones. Aún después de haber quedado exhaustos a causa de su disipación, no se rinden, sino que al parecer hallan nuevas fuerzas y siguen delante con mayor maldad. No temen a Jehová, mienten y no tienen lugar para él en sus pensamientos. Como él guarda silencio, han perdido todo respeto hacia él, pero él expondrá su justicia propia y sus pecados, y sus ídolos no le ayudarán. Estos les fallarán por completo, porque el que confía en el Señor será bendecido. Es una apostasía flagrante. Los centinelas se han relajado y por tanto el mal ha entrado a torrentes. Bien podría ser la época de Manasés, el hijo apóstata de Ezequías, cuya persecución de los inocentes concordaría con el versículo 1, cuya decisión de quemar a su propio hijo señala aquí la reiniciación del culto a Moloc. El pensamiento del versículo es semejante a Apocalipsis 14:3. Este versículo 2 puede ser parte de Apocalipsis. El tema de la lujuria se refiere a los ritos de fertilidad sexual de la religión cananea, prácticamente generalizados también en los primeros tiempos de Jeremías. La transición natural se pasa de la prostitución, en el sentido literal, a la figura de Israel como la esposa que se torna prostituta. Así, hay una connotación de amor en el cuadro de fatigada tenacidad en el versículo 10 y de infatuación e inminente disolución en los versículos 11 al 13. Todo el pasaje constituye un digno compañero de Oseas, capítulos 1 al 3, y Lucas, capítulo 13, versículos 34 y 35. Pero hay, dentro de toda esta porción,
un refugio para los peregrinos cansados. Los versículos 10 al 12. Hoy se habla mucho del estrés. Parece que toda profesión o trabajo genera estrés, inclusive el ministerio cristiano. Isaías nos ofrece consejos para el ministro que está experimentando estrés. La realidad del cansancio y el estrés. El trabajo sin suficiente descanso trae estrés. El alejamiento de Dios nos produce estrés. Hay remedios que plantea esta porción para el cansancio y el estrés. El alejarse temporalmente del trabajo para descansar y la comunión más íntima del Dios alivia el estrés. Hay recomendaciones también igualmente para aliviar el estrés. Aliviarse del temor, mantener una fe en Dios y no en los ídolos y dejar que Dios se encargue de la justicia. El descanso y los ejercicios espirituales de la lectura bíblica, la meditación y la oración son buenos antídotos al estrés. El siervo del Señor necesita separar un tiempo todos los días para dedicarse a estas actividades. Los hijos de Dios, recordemos, vivimos en este mundo entre incrédulos. Los versículos 1 y 2 pintan un horripilante cuadro de bestias que vienen a devorar a los que se han apartado del Señor. Aunque es terrible la realidad de que se acerca el juicio del Señor, los que tienen la responsabilidad de la seguridad del pueblo de Dios son cualquier cosa menos que hombres responsables. No solo se les dan la alarma, sino que también andan en borracheras. Uno se podría preguntar si había quedado alguien que fuera fiel al Señor y qué le iba a ocurrir mientras se aproximaba el juicio. Estos dos versículos trasladan nuestra atención hacia los justos que viven entre los impíos. El Señor todavía tiene fieles, como en los días del profeta Elías. En sus días, Elías, el profeta, se angustiaba por la impiedad de su época y pensó que él era el único siervo fiel que quedaba. Pero Dios le recordó que todavía había 7,000 en Israel que no habían adorado a Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Los justos son aquellos a quienes Dios ha declarado santos por causa del siervo, los que tienen fe y luchan por vivir vidas rectas en gratitud por sus bendiciones. Perece el justo, es decir, muere. Eso no aparece ninguna ventaja, pero los justos están en las manos del Señor que los cuida y según una de sus estrategias los saca de este mundo de problemas y los lleva a estar con Él. Al acercarse el juicio, Dios quita a sus fieles del peligro y deja a los impíos e injustos para que sufran lo que les espera. Desde la perspectiva del impío, los creyentes justos desaparecen y la vida continúa. Los malvados no consideran lo que significa la partida de los justos. Ellos están más preocupados por las orgías y las borracheras que por hacer la voluntad de Dios, que los ha redimido. Sus vidas, tristemente, no se ven tocadas por el testimonio y el ejemplo de los santos de Dios. En el versículo 4 descubrimos que los inicuos están más interesados en ridiculizar a los justos que en atender sus mensajes o en seguir sus ejemplos de piedad. Pero nosotros encontramos otra perspectiva. ¿Qué futuro aguarda a los justos que mueren? Estos versículos nos dan un maravilloso consuelo. Dos cosas ocurren. Primero, los santos son dispensados del juicio. Las bestias que habían sido llamadas no los devorarán porque Dios los ha dispensado de ese juicio. Pero una segunda bendición que les aplica a quienes Dios toma de la muerte. Ellos entrarán en la paz. Para ellos la muerte no es el final, sino la entrada a un nuevo mundo donde domina la paz. La palabra hebrea para la paz tiene la connotación de bienestar total y de felicidad, una bendición que no se puede encontrar fuera de Dios. Esa paz no existe para los malvados, pero los creyentes de Dios ha tomado para Él mismo en la muerte, tienen la paz. Entrará en la paz, descansará en sus lechos. Dios dice que los que mueren en la fe, estas palabras. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos. Apocalipsis 14:13. Los creyentes están bajo la protección del Señor del cielo y de la tierra. Él no los ha olvidado. Al describir el juicio venidero, los fieles están siempre en la mano de Dios, y Él hará lo que sea mejor para ellos y para su iglesia, aún ante el severo juicio de los impíos. El profeta hace que nuestra atención regrese una vez más a los impíos, sobre quienes viene el juicio. Los llama hijos de la hechicera y generación del adúltero y de la fornicaria. Esos incrédulos se han apartado completamente del Señor y se han vuelto a la brujería y a la magia. Esto sabemos que es ampliamente acusado de parte de Dios. Eran hijos de la hechicera y generación del adúltero, que ardían en sus pasiones. No les importaba el Señor ni las bendiciones que Él daba mediante su siervo. Y por eso Dios nos hace saber todo esto para que entendamos por qué envió el juicio sobre ellos. Finalmente, los versículos finales, vemos que se han vuelto al culto a Moloc. Era un dios de los amonitas, vecinos de Israel, del otro lado del Jordán, que era adorado con sacrificios humanos. Este comentarista que escribe este comentario para esta porción usa la palabra rey, porque el contexto nos aparta de prácticas religiosas del pueblo infiel a sus prácticas políticas. En lugar de depender de Jehová para protección y ayuda, habían enviado trabajadores a cualquier rey que se les ofreciera. Acaz envió emisarios a Tiglat-Pileser, cuando Dios les había dicho a Acaz y a su pueblo que dependieran de él solamente. Ignoraron su ofrecimiento y prefirieron la alianza con naciones extranjeras. Su desafecto había llegado a tal grado que preferían ir hasta la profundidad del Seol en busca de ayuda antes que volverse a su Dios. El pueblo había rechazado a Jehová y a todas sus bendiciones, y había escogido una dirección contraria a él. El corazón del hombre es por naturaleza tan perverso que prefiere cualquier cosa antes que seguir la verdad. Su inclinación hacia el mal resiste al Creador y rebelarse contra su voluntad. Sin el cambio que obra la gracia de Dios, los humanos son adictos a lo que va contra él. Pero el sendero del pecado también es difícil. Consideremos el esfuerzo que les exigió la creación de los ídolos, y todo ello era en vano. Así, esta sección concluye con una palabra de consuelo para los fieles. Después de todas las amenazas que les hace Dios a los rebeldes, alienta a sus fieles diciéndole: mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Esta sección ha estado repleta de juicio contra los injustos, pero concluye con una palabra de alivio. La próxima parte rebosará consuelo para los elegidos, pero finalizará con una advertencia para los malvados. Así, estamos nosotros también persuadidos a buscar a Dios y a olvidar toda acción que esté fuera de la justicia y la obra que Dios nos ha mandado. No podemos obtener la salvación mediante buenas obras, debido a que las mejores de ellas no son suficientes para que valgan más que nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios que se recibe solo a través de la fe en Cristo, no por buenas obras. Acudamos con fe a los pies de Dios y aceptemos la dádiva perfecta en Cristo Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, buen Padre, por este día. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y porque, Señor, nos haces vivir confiados, porque traes paz a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor, y nos permites seguirte conociendo y seguir experimentando tu gracia. Te bendecimos y adoramos, Señor, por todo lo que haces, por tu amor inagotable y porque siempre, Señor, procuras lo mejor y lo más excelente para nosotros. Permite, Señor, que aquellos que están extraviados
sin fe y sin esperanza, Señor, recurren a ti, el único, Señor, que puede suplir todas nuestras necesidades. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tus dádivas y por tus bendiciones. Y Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y todas las actividades que podamos realizar el día de hoy, Señor, que en ellas podamos glorificar tu santo nombre. Todo ello lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.